Buen día, en esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto final. El contenido consta de la presentación, los participantes y en sí la exposición está conformada por la introducción, los argumentos 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente el cierre. El tema elegido es el sistema de salud público en el Perú. El curso es nivelación en lenguaje y el profesor a cargo es Bonifaz Rosales y Eusebio Ernesto. Los participantes del grupo somos Reyes Patrick, Rojas Pérez Luis, Rojas Orellana Dana, Romero Matos Eric, quien les habla Rosales Cusi Evelyn y Vázquez Flores Scarlett. Ahora sí damos pase a la exposición. Como ya mencionado, el contexto es el sistema de salud público en el Perú. La controversia es, ¿considera que se realiza una correcta gestión del presupuesto destinado al sector salud? Y nuestra tesis es, consideramos que no se realiza una correcta gestión de los recursos destinados al sector salud debido a los siguientes argumentos. Argumento número 1. En primer lugar, los centros de salud no presentan las condiciones óptimas para atender emergencias. Como primer punto tenemos las deficiencias de los centros de salud. Por ejemplo, la falta de medicamentos. Eso se evidenció en el año 2019 durante la pandemia del COVID. En ese tiempo, miles de peruanos perdieron la vida debido a la falta de oxígeno y otros suplementos. Esto se pudo haber evitado si tan solo el gobierno hubiera tenido un plan de contingencia ante ese tipo de situaciones. En otro punto tenemos la atención morosa. Día tras día, miles de peruanos se levantan a las 3 o 4 de la mañana para poder hacer cola afuera de los establecimientos de salud. Esto para poder ser atendidos. Este tipo de procedimientos genera una barrera entre el paciente y su derecho a ser atendido. Además, también provoca negligencias en el momento de atender emergencias, ya que al ser un procedimiento lento, las emergencias no son tomadas con la atención debida. Como punto número 2, tenemos el mal estado de las infraestructuras. Por ejemplo, tenemos el departamento de Lambayeque, en donde sus habitantes mencionan que sus establecimientos de salud están completamente abandonados, ya que ni las autoridades nacionales ni regionales han tomado interés por intentar mejorar el estado de los centros de salud, ya que en estos centros se evidencia el desgaste a través de los años que han tenido tanto las paredes, los techos e incluso la maquinaria. Otro caso es el de Lima, que a pesar de ser la capital del país y que cuenta con la mayor cantidad de habitantes y la presencia de las autoridades máximas del sector salud, la mayoría de sus centros de salud están en completo abandono. Si bien hay centros de salud en donde sí se ve la presencia de las autoridades, hay otros que están completamente aislados y sufren de deficiencias tanto en sus muebles como inmuebles. Si bien hay un presupuesto asignado para cada uno de estos centros, o bien estos presupuestos no son utilizados de la manera correcta, o simplemente no son utilizados en ese fin, ya que de nada sirve tener una maquinaria nueva si el ambiente en donde se ubica está en completa exposición y contaminación para los pacientes. A continuación doy paso a mi compañero Eric, que expondrá el argumento número 2. Gracias, Evelyn. Bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Como todos sabemos, existe corrupción en nuestra vida diaria. En esta ocasión, daré a conocer la corrupción en el sector salud, que no solo ocasiona pérdidas económicas, sino que afecta a vidas humanas, siendo la población de escasos recursos la más afectada al ser dependiente de este sistema. A continuación, presentaré dos principales casos de corrupción identificados en el sector salud de nuestro país. Antes de dar a conocer casos mencionados,
quiero hacerles saber que la entidad encargada de evidenciar estos casos es la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Mediante la suscripción de convenios, el SIS realiza transferencias de recursos y orientados a la reposición de medicamentos, insumos y materiales que demandan sus afiliados. Sin embargo, esta Procuraduría ha detectado que en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional se hace un uso indebido de este presupuesto. Este presupuesto está destinándose a otros fines, tales como ocurrieron en los siguientes casos. En primer lugar, tenemos las transferencias indebidas del SIS en la ciudad de Lima. El Hospital Cayetano Heredia suscribió un convenio de gestión con el SIS para el financiamiento de servicios de salud cuyos fondos debían ser derivados exclusivamente para la atención de los afiliados al seguro. Sin embargo, el hospital habría destinado más de 3 millones de soles para actividades distintas a las descritas en el convenio, como pagos por servicios de apoyo, como por ejemplo administrativo, salud ocupacional, servicio de apoyo legal, diseño de interiores, jardines, servicio de buffet, asesoría y consultoría. Las presuntas transferencias irregulares son materia de investigación en la Fiscalía Provincial de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, por el delito de malversión de fondos en forma agravada, encontrándose en etapa de diligencias preliminares. Un hecho similar de corrupción son los financiamientos de sepelios. Uno de los financiamientos que ofrece el SIS a sus afiliados es la prestación de dinero para sepelios de sus fallecidos, más conocido como PES. Sobre esta modalidad se han identificado diversos casos de corrupción perpetrados por funcionarios del SIS, quienes digitaron y aprobaron prestaciones de sepelios de personas inexistentes, o se realizaron cobros de unas personas fallecidas por más de una vez. Ello a fin de beneficiarse junto a sus representantes de funerarias que se encuentran prohibidas de hacer este pago. Según la normativa vigente, el siguiente caso ocurrió en Cusco. Funcionarios de la red de salud Canas cobraron la prestación de sepelio de una persona fallecida en más de una ocasión. Uno de los involucrados se desempeñaba como digitador de seguro integral de salud, por lo que tuvo acceso a los materiales para adulterar los certificados de defunción consignado como acreditados como fallecido a los representantes de funeraria o sus cómplices. El cuarto juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Cusco determinó un perjuicio económico de más de 4 millones de soles en agravio del Estado, y contra los implicados se acreditó su responsabilidad penal en los hechos, dictando sentencia condenatoria por el delito de concusión. La sentencia fue confirmada por la Segunda Sala de Apelación de Cusco. Finalmente, estos casos evidencian la falta de valores y poca empatía que hay en nuestra sociedad. Doy pase a mi compañero Luis. Muchas gracias por su atención. Gracias, Eric, por el pase. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablarles sobre mi argumento de generalización. La existencia de caos en la gestión del Estado peruano ha provocado deficiencia en el sector salud. Esto se puede evidenciar en las sustituciones de funcionarios constante de dicho sector. En el 2022, por ejemplo, en E-Salud se sustituyeron a 5 presidentes ejecutivos, los cuales son Fiorella Molinelli Aristondo, Mario Carguapoma
Yance, Gino Dávila Herrera, Alegre Fonseca Espinosa y Aurelio Orellana Vicuña. Esto en un periodo muy corto del año 2022. Según el ex ministro de Salud Víctor Zamora, en conversación con el diario Ojo Público, citó lo siguiente: todos los funcionarios tienen que pasar por un ciclo de transferencia de funciones, dentro de las cuales está la transferencia de la firma. Sin embargo, no es la única entidad. El CIS cuenta con 4 jefes sustituidos de su puesto: Cecilia Cárdenas, Héctor Garavito Farro, José Vidal Fernández y Ciro Mestas Valero, lo cual es muy lamentable y habla de la disfunción que hay en el sistema del sector salud. Según la periodista Ceballo, en promedio, cada 4 días se designó a un nuevo funcionario en alguno de los 40 puestos claves del sector salud en el 2022. Por otro lado, las carencias del sistema de salud en nuestro país ha sido síntoma de una mala gestión, teniendo a la infraestructura como uno de los temas con más fragilidad en el sector salud. La Defensoría del Pueblo inició una supervisión a los establecimientos de salud de primer nivel de atención y verificó el alto grado de deterioro de sus instalaciones, sea por la falta de mantenimiento o por la antigüedad de su infraestructura, situación que pone en peligro la integridad de las personas y la calidad de servicio de salud que se brinda en el establecimiento. Otro caso más crítico, o el pan de cada día de nuestra sociedad, es la corrupción. En la gestión del ex mandatario Pedro Castillo, se suscitó una innumerable cantidad de delitos en el sector salud. Por mencionar algunos, los nombramientos irregulares en la salud, ya mencionados, donde la Contraloría consideró que hubieron actos de nepotismo según Pinedo. En el 2021, la Contraloría recomendó iniciar acciones penales contra el funcionario Mario Carguapoma por presunta contratación irregular de un funcionario de salud. Gracias. En los centros de salud se refleja el descuido por parte del Estado, el cual debe mejorar para los peruanos. Según Yactoyo 2019, es necesario que Salud impulse cambios a efectos de otorgar una prestación de servicio de salud oportuna y de calidad a la población asegurada, ya que el sistema actual no es el adecuado y en situaciones de emergencia resulta inservible. Por otro lado, Velázquez 2007 expone que el Estado durante muchos años dejó de invertir en establecimientos de salud. En esas situaciones se evidencia el equivocado manejo del presupuesto, el cual no está siendo invertido de manera correcta. Finalmente, Huillo 2019 menciona que nuestra sociedad necesita hoy por hoy
son cambios resultados en la gestación pública del gobierno para mejorar su situación y la calidad de vida. Las autoridades encargadas de la cartera de salud son las responsables de organizar las agendas y los presupuestos en los centros de salud. Gracias, compañera Dana. Ahora yo voy a presentar el argumento 5 de autoridad. Su tesis: consideramos que no se realiza una correcta gestión de los recursos destinados al sector salud del Perú. En los centros de salud se registraron graves problemas de infraestructura y falta de personal médico. Primera autoridad de Huerta 2021. Más de 100 pacientes llegan diariamente, la mayoría afectada por tuberculosis, y se observó a solo 2 médicos y 6 enfermeras atendiendo a los numerosos pacientes. Segunda autoridad de Carranza 2020. El 77,78% presenta capacidad instalada inadecuada, expresando en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Tercera autoridad de Pérez 2021. En lo que va de las visitas efectuadas a los centros médicos de varios distritos, se pudo comprobar la presencia de paredes en mal estado, del mobiliario se trata en pésimo estado y equipos médicos sin mantenimiento u obsoletos que requieren ser reemplazados. Muchas gracias. Ahora les paso con mi compañero Patrick. Debido a los siguientes argumentos. Muchas gracias, compañera Scarlett, por el paso. Yo me encargo del argumento de autoridad 6. Como podemos visualizar en nuestra tesis, consideramos que no se realiza una correcta gestión de recursos destinados al sector salud en el Perú. En los centros de salud durante la pandemia se registraron muchas carencias del sistema médico. Según World Meter, menciona que el sistema de salud ha respondido deficientemente a los desafíos de la pandemia. De ahí que el Perú sea uno de los países con más muertes por número de contagio. Por cada 30 personas contagiadas, un fallecido. En la pandemia del COVID-19 se pudo visualizar lo deficiencia de los hospitales, postas, etc. Por ello el índice tan alto de muertes por COVID-19 en el Perú. Además, Humber Ponce de León nos menciona que, al igual que en otros países de la región, en el Perú se intentó reformar el sistema de salud con el fin de expandir el acceso a los servicios de salud, pero este intento falló. Nuestro país vecino Chile tiene uno de los mejores sistemas de salud de la región. Una reforma estable del sistema de salud. En el Perú quisieron intentar reformar el sistema de salud, pero falló por muchos factores políticos y económicos. Por otro lado, Zoila Ponce de León expone que los partidos políticos y en el Congreso y en el Ejecutivo no lideraron el proceso de establecimiento de agenda ni el proceso de debate de la reforma de salud. Lamentablemente en el Perú la política a favor de la salud es muy carente de compromiso. Y aunque se formule buenos proyectos en el sector salud, el compromiso y el seguimiento de ellos es casi nulo. El proceso de reforma del sistema de salud inicia en el 2009. Se caracterizó por una carencia de compromiso político durante su implementación. Además, temas como el financiamiento, viabilidad del proyecto por respecto a escasez de recursos humanos de la salud es muy carente de compromiso. Y aunque se formule buenos proyectos en el sector salud,
el compromiso y el seguimiento de ellos es casi nulo. El proceso de reforma del sistema de salud inicia en el 2009. Se caracterizó por una carencia de compromiso político durante su implementación. Además, temas como el financiamiento, viabilidad del proyecto por respecto a escasez de recursos humanos, infraestructura y sostenibilidad fueron excluidos del debate en torno a la reforma. Las medidas implementadas en los últimos años no lograron mejorar la capacidad ni la cantidad del sistema de salud de manera sustancial. En este contexto de precariedad, la pandemia provocada por el COVID-19 ha generado el colapso del sistema de salud público peruano y expuesto a la necesidad de una reforma de salud integral. Por otro lado, los partidos políticos peruanos tuvieron una participación muy limitada en la definición de la reforma de salud y aprobaron una ley que carecía de especificaciones sobre el financiamiento necesario para su implementación y de compromiso político. Los promotores de la AUS, los tecnócratas dentro del Ejecutivo, principalmente el Ministerio de Salud, MINSA, prefirieron evitar discusiones sobre la infraestructura y financiamiento, porque estos temas se consideraron controversiales y con potencia a poner en riesgo la aprobación de la ley. Fueron tecnócratas quienes llenaron el vacío que dejó la falta de participación en los políticos. Le doy pase a mi compañera Evelyn. Gracias, Patrick. Ahora, dando continuación y cerrando esta exposición, sintetizando los argumentos anteriores, damos por entendido el pésimo estado de los centros de salud y el descuido por parte del Estado, el cual debería generar mejoras para los peruanos. Es por ello que nosotros necesitamos un sistema de salud transparente, fluido y accesible, y un servicio de calidad digno y decente para todos. La salud no tiene por qué ser más un lujo. Gracias.